Pues bueno, las inundaciones en Italia continúan y ya más de 36,000 personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares por estas inundaciones que ya le han costado la vida a varias personas. Más o menos van en 14 personas esta semana que perdieron la vida por las inundaciones en las calles y en los pueblos de Emilia Romagna, y pues más de 20 ríos se han, como se dice, desbordados. Un helicóptero que intentaba restaurar electricidad el día de hoy sábado se estrelló. Luego también se hirieron las 4 personas. Afortunadamente no perdieron la vida, porque es muy común cuando hay accidentes con helicópteros que pierdan la vida. Sin Pues, embargo, estos nada más salen heridos. Digo, tuvieron suerte. tuvieron mucha suerte. Y las inundaciones torrenciales han provocado más de 305 deslizamientos de tierra y dañaron cerca de 500 carreteras en la región. Pero yo hubiera empezado con algo que a lo mejor tú no te acordabas porque me tocó dar la primera nota. Ya no son 14 desbordes. No, dije 20 desbordes. Sí, por eso. Pero, o sea, lo que veo es que no se subrayó. O sea, que esa parte para mí es la más impresionante. O sea, ya 14 desbordes son muchos. muchísimos. Sí, claro. ¿Cuándo se escuchaba aquí 14 desbordes de ¿no? No. Ni cuando vienen huracanes ni nada. 14 desbordes ya no. Sabían, aquí lo comentamos, va a haber más lluvias, ¿no? Y pues dijeron entre 24 y 48 horas de más lluvias. Pues sí, pero lo que no a lo mejor no habíamos pensado es, viene también toda la corriente de las montañas que sigue bajando por varios días. Entonces se juntaron las lluvias estas, se juntaron la corriente que venía y acabó por desbordar 20 ríos. O sea, aumentamos los desbordes, aumentaron la evacuación, creo que 36,000 dijiste, Sí, ¿no? 36,000 personas. Pues sí ha sido bien intenso para Italia, porque Italia, sí. pues es que ni en muchos huracanes que hemos tenido se ven ese tipo de cosas. Exactamente, y según el alcalde de Bolonia, Matteo Leporo, dice que en algunos casos las carreteras y la infraestructura va a tomar meses y en algunos hasta años en arreglarlo, de lo complicado que está. Y es que el otro día les compartíamos una imagen de un deslizamiento que básicamente se iba una buena parte de la montaña ahí. Como Minecraft, casi uno más agarrabas el pedazo así y lo movías. O sea, sí, exacto, está bien. Dice, la ciudad está cubierta en lodo y la gente está empezando a comprender el alcance de lo que está pasando. Dice, pues bueno, es una de las pueblos afectados, se llama Faenza, que es conocida por su cerámica, y dice que todo básicamente está dañado. Nos dice, se ha hecho todo lo posible para salvar obras de arte. Por ejemplo, la biblioteca local reportó más de 10,000 libros perdidos por las inundaciones, que aparte Italia pues tiene aparte un extra, ¿no? Por toda la historia que hay en estas ciudades. Dice, en la ciudad de Lugo, algunas víctimas evacuadas por las inundaciones se tuvieron que refugiar en el Museo Nacional, donde pues voluntarios les dieron donde dormir. Y pues bueno, dice, las inundaciones son las últimas en una serie de fenómenos meteorológicos extremos que ha azotado Italia durante el último año. Dice, ya que los desastres excepcionales se han convertido ya en parte habitual de la vida en Italia. Sí, no es cualquier desastre. La verdad es que, pues sí, no tendrán huracanes, lo que sea, pero rara vez vamos a ver un huracán que genere todas esas víctimas, todas esas inundaciones. O sea, sí es algo poco común. Bueno, a lo mejor era poco común. Yo creo que nos vamos a ir acostumbrando. Sí, a lo mejor nos vamos a ir acostumbrando. Pues bueno, la primera ministra, esta Giorgia Meloni, pues tuvo que regresar, porque si recuerdan estaba en la cumbre del G7 y pues tuvo que regresar por lo que estaba pasando en su... Es correcto. Pues algo más de este tema. No, tremendo lo que pasa en Italia. Vamos a otro asunto importante. Ya comentamos lo de Italia. No, ¿sabes qué nos falta? Tenemos, bueno, estas imágenes que, bueno, esto ya lo comentamos, ¿verdad? Lo de las imágenes de Arabia. Ya lo habíamos visto ayer, me parece. Hablando de inundaciones. Hablando sí, bueno, no se inundó, pero sí, este es el río Santa Catarina. Aquí esta imagen todavía es muy bien recibida. Sí, ha estado circulando en Twitter una imagen, creo, de Infometeoro, pero muestra el río Santa Catarina atraviesa la ciudad de Monterrey, pero es un río seco, o sea, no es un río que lleve agua ni nada de eso. Y ahora, pues vean ustedes la cantidad de agua que trae. Claro, ese río nos ayuda mucho a cuando hay mucha lluvia, pues esa agua se va, ¿no? Y eso pues trae muchos beneficios para la ciudad y para todo el mundo sin tener que pasar por una inundación. O sea que es pues ahí un salvavidas muy padre. Así ha estado todo el día. O sea, lluvia. Nos tocó de hecho ver algunas zonas inundadas, ¿no? Por ahí les mandé un short aquí en el canal
donde se veía la lluvia, muy poca la visibilidad en algunos puntos, chorrota la lluvia y nos teníamos que hacer varias vueltas así de cajón, ¿no? De obligado. Entonces, pues ni modo, tuvimos que irnos a revisar ahí cómo funcionaban los frenos, cómo andaban los frenos. Sí, pues obviamente mucho incidente. Y hay zonas, por ejemplo, en Guadalupe, Nuevo León, que se ven los carros inundados hasta el techo. O sea, sí, de que sí está bastante fuerte. Y aquí lo comentamos ayer y antier, que iba a haber lluvias pues de hasta 150 milímetros de agua. Bastante agua la que ha estado cayendo. Y bueno, pues es un tema también interesante. Digo, hablando de lluvias, ya en video anterior hicimos el comentario de lo que viene para este fin de semana en cuanto a meteorología. De hecho, el de hoy y el de ayer hicimos ya esa actualización. Vamos a otro tema importante. Hay una inteligencia artificial que lanza, pues sí, como ¿qué te puedo decir? Como un diálogo que ha inquietado a muchos, ¿no? Un diálogo que muestra que de repente yo creo que no se entienden las inteligencias artificiales, porque el diálogo es muy sencillo. Dice, ¿podría la inteligencia artificial crear una situación en la que un dron pueda seleccionar un objetivo por sí mismo? Y lo dice la inteligencia, creo que no deberíamos permitirlo. Y luego dice, pero se puede hacer. Y dice la inteligencia, claro. O sea, pues neta, ¿quién hace esas preguntas? Pues obviamente, ¿verdad? Se puede hacer. Es como si preguntas, oye, pues ¿se puede hackear una página? Pues sí, se puede hackear una página. Es posible hackear una página. Entonces, no tengamos internet entonces, ¿no? Porque pues es posible hackear una página. O sea, es ridículo. O sea, preguntarle, ¿es posible que una inteligencia artificial maneje un auto? Ya sabemos que lo hace y que lo puede hacer. O sea, ¿es posible que una inteligencia artificial detone una bomba nuclear? Pues si la programas para eso, pues claro, ¿verdad? O sea, ¿es posible que una inteligencia artificial genere el apocalipsis? Pues claro, si la programas para eso. O sea, va a hacer lo que tú le digas. Así de sencillo. O sea, como que no queda claro. Entonces sacan los medios este tipo de comentarios y dicen, inquietante comentario de una inteligencia artificial. Pues lo que le preguntes que pueda hacer, o sea, lo que tú puedas programarla, lo va a hacer. Así es. Así sea salvar vidas o matar gente. O sea, lo que programes, lo va a hacer. Así de sencillo. Es muy fácil. Como una pistola también, pues si apuntas a una persona, pues es peligroso. Si la usas para salvar a alguien, pues eres un héroe. O sea, es como uses la herramienta. Es una simple herramienta, pero se le quiere ver cosas como mágicas. No sé ahí qué onda con ese tema, ¿no? Está como muy forzado. Sí, pero está muy forzado. Hay muchos, y es que, por ejemplo, en el caso ese fue presentado en el Congreso, ¿no? En los Estados Unidos. Sí. El Congreso de los Estados Unidos es pésimo. La gente que está ahí es pésima para entender lo de la tecnología. Pero pésima. Pésima. Si nada más es de que se sienten, si quieren reírse de verdad y les gusta la tecnología, ¿verdad? Siéntense a ver cuando llevaron a Mark Zuckerberg, las preguntas eran de otro mundo, ¿no? Es ¿cómo es posible que pregunten algo así? ¿Verdad? Dice, pues no los asesoran, no les dan apoyo. Obviamente, pues no esperaban menos con las inteligencias. O sea, no. Si no entienden el Facebook. ¿Por qué van a entender las inteligencias? ¿Por qué van a entender las inteligencias? O sea, el Congreso, obviamente no todos, ¿no? Pero en el Congreso de Estados Unidos, y yo creo que casi en todos, sí, hay mucha gente, pues que, pues porque son a lo mejor de una generación que no usaron tecnología, porque están bien desactualizados en la tecnología, pues hacen preguntas que escuchan, de temores que escuchan así nomás, ahí random, ¿no? De que, y pues ellos preguntan, ¿no? Al final, pues están ahí en el Congreso y pues ellos van a cuestionar todo lo que les pongan enfrente. Pero sí ha sido muy gracioso cómo manejan ese tema de las inteligencias. Sí. O sea, sí, mucha incapacidad en ese tema. Pero bueno, pues estaba chistoso, estaba curioso, se los queríamos comentar. Vamos a otro asunto interesante.